El 24 de octubre del 2024, autoridades en el aeropuerto de Cuba arrestaron a un ciudadano chino. Su nombre, Shi Dongyang. En el mundo criminal lo conocían como Brother Wang. En ese momento, pocos entendieron la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Yang no era un narcotraficante común, era el arquitecto de un ecosistema de lavado de dinero que había movido $150 millones para las organizaciones más poderosas de México. Había traficado 1.800 kilogramos de drogas a Estados Unidos, suficiente para fabricar 900 millones de dosis letales. El arresto de Yang reveló algo mucho más grande. Durante 4 años, entre el 2019 y el 2024, una red criminal que conecta a China, Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos movió $312 millones en transacciones sospechosas. Una red protegida por generales, facilitada por bancos e invisible para la mayoría del mundo. Hoy descubrirás exactamente cómo funciona. En junio del 2025, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos publicó un reporte que sacudiría los cimientos del sistema financiero mundial. FinCEN, la agencia encargada de combatir el lavado de dinero, reveló una cifra que nadie esperaba: $312 millones. Esta cantidad representa una red criminal que parte desde China como lavado de dinero hacia organizaciones de Latinoamérica del narcotráfico. Para ponerlo en contexto, $312 millones es más que el PIB completo de países como Finlandia o Portugal. Es más que el presupuesto anual de defensa de Alemania. El informe identificó a 3 instituciones financieras mexicanas clave: Cibanco, Intercambanco y Casa de Bolsa Vector. Las 3 fueron sancionadas. La acusación: facilitar el tránsito de cientos de millones de dólares sin reportarlo. Esta fue la primera vez que Estados Unidos sancionó directamente instituciones extranjeras sin consultar al gobierno del país donde operan. La decisión generó tensión diplomática inmediata con México, pero el Tesoro argumentó que la escala del problema justificaba la acción. Lo más perturbador de esto es que esta cantidad de dinero no se movió en un sistema clandestino, sino que se movió en el sistema formal financiero. Los reguladores vieron señales de alerta durante años y no actuaron hasta que el volumen se volvió imposible de ignorar. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Shi Dongyang nació en China en la década de 1980. Los detalles de su vida temprana permanecen ocultos, pero en algún momento de los años 2000 emigró a Estados Unidos y comenzó a construir algo que cambiaría el narcotráfico por siempre. Yang entendió el problema fundamental de estas organizaciones: tenían demasiado efectivo. Generaban miles de millones de dólares vendiendo en Estados Unidos, pero no podían mover ese dinero sin levantar sospechas. Los métodos tradicionales de lavado se habían vuelto demasiado arriesgados, ya que las autoridades estadounidenses habían mejorado dramáticamente sus sistemas de detección. Yang ofreció una visión alternativa. En vez de lavar el dinero mediante el sistema tradicional que tenían, se ofreció un sistema alternativo que conectaría a Asia. Este sistema se llama Hawala. El sistema funciona así: un traficante de Los Ángeles tiene $1 millón en efectivo. Contacta a Yang. Yang recoge el efectivo y le entrega un código. Simultáneamente, un asociado de Yang en Guadalajara entrega el equivalente en pesos mexicanos a la persona designada por el traficante. El dinero nunca cruza la frontera físicamente, no hay transferencias bancarias, no hay registros electrónicos, no hay rastro. Para balancear las cuentas, Yang usaba el comercio legítimo entre Estados Unidos y China. Empresas chinas que transportan electrónicos, textiles o maquinaria hacia Estados Unidos simplemente inflaban sus facturas. Un contenedor que vale $100,000 se facturaba por $500,000. Yang cobraba entre el 1 y el 3%. Comparado con el 5 al 10% que cobraban los lavadores tradicionales, era una oferta imposible de rechazar. Su velocidad era incomparable.
Podía mover millones de dólares en cuestiones de horas, mientras que los métodos tradicionales tomaban días o semanas. Yang, por otra parte, no solo lavaba dinero, sino que también traficaba personalmente. Entre el 2019 y el 2024 coordinó el envío de drogas desde laboratorios en China hacia México, donde luego se distribuía a Estados Unidos. Yang operaba dentro de lo que las organizaciones estadounidenses llaman la Red China de Lavado de Dinero, y esto no es una red clandestina ni mucho menos. Son organizaciones sofisticadas con empleos especializados, contadores, abogados y sistemas de comunicación encriptados. El 24 de octubre del 2024, Yang cometió un error fatal: viajar hacia Cuba, probablemente pensando que en este país estaría seguro. Sin embargo, Estados Unidos ya había negociado secretamente su extradición con el gobierno cubano. Fue arrestado en el aeropuerto y extraditado en cuestión de días. Yang ahora enfrenta cargos federales que incluyen conspiración para distribuir sustancias, lavado de dinero internacional y tráfico de precursores. La sentencia potencial: cadena perpetua. Ahora bien, para entender la verdadera magnitud de esta operación debemos entender el flujo de inicio a fin. Y para esto podemos iniciar donde todo se origina materialmente: China. China es el mayor productor de químicos industriales a nivel mundial. Miles de empresas fabrican sustancias con usos completamente legítimos en farmacéutica, manufactura y agricultura. El problema es que algunos de esos ingredientes también son precursores para drogas sintéticas. El gobierno chino ha regulado algunas de estas sustancias, pero las empresas químicas encuentran vacíos constantemente. Por ejemplo, pueden modificar la estructura molecular de la sustancia para crear lo que ellos llaman análogos, y estos análogos, por definición, no están dentro de las regulaciones. Estas sustancias se exportan luego en contenedores marítimos desde puertos como Shanghái, Shenzhen, Ningbo y Tianjin. Los documentos aduanales declaran que son sustancias genéricas y los agentes aduaneros simplemente no se dan abasto para poder revisar los millones y millones de envíos que pasan por esos puertos. Los contenedores luego viajan por el Pacífico hacia varios destinos: México, Colombia y Venezuela. Mientras que China provee los ingredientes, Colombia sigue siendo uno de los mayores productores a nivel mundial. A pesar de décadas de guerras contra las drogas, el cultivo de coca en Colombia alcanzó niveles récord del 2023. Aquí puedes ver que el crecimiento del cultivo se quintuplicó en una década. La tecnología de estos laboratorios ha evolucionado dramáticamente. Algunos tienen capacidad para procesar toneladas por semana, pero aquí es donde la red se vuelve verdaderamente sofisticada. La cocaína no viaja directamente desde Colombia hacia México. La mayoría pasa primero por Venezuela. Venezuela se convirtió en la pieza clave de esta red por una razón simple: protección militar al más alto nivel. Desde principios de los años 2000, altos funcionarios militares y gubernamentales de Venezuela comenzaron a facilitar activamente el tránsito de droga colombiana hacia México y Estados Unidos. Esta red dentro del gobierno venezolano se conoce como el Cártel de los Soles. El nombre viene de las estrellas doradas que los generales venezolanos llevan en sus uniformes. Generales de división, almirantes, ministros de defensa, jefes de inteligencia, todos involucrados en narcotráfico a escala industrial. Y en julio del 2025, Estados Unidos designó formalmente al Cártel de los Soles como organización terrorista. Entre los señalados están Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, quien fue capturado en el 2024. En el 2023, de las 2.664 toneladas que produjo Colombia, se estima que 639 transitaron por Venezuela. La cocaína producida en Colombia cruza la frontera hacia Venezuela por tierra o por ríos como el Arauca y el Orinoco. Una vez en territorio venezolano, recibe total protección militar. Puertos controlados por la dictadura facilitan el embarque hacia México, República Dominicana y Honduras. Incluso ya en el 2019 se descubrió una mega autopista clandestina en Venezuela. La relación entre el Cártel de los Soles y organizaciones criminales mexicanas se remonta a hace décadas y fue intensificada con la llegada de Nicolás Maduro, quien tiene sobre su cabeza una recompensa de $50 millones. Desde Venezuela, la droga viaja por dos rutas principales: la ruta del Caribe hacia Honduras y Guatemala, desde donde cruza por tierra hacia México, y la ruta del Pacífico directamente hacia costas mexicanas. Sin embargo, y desde la llegada de Donald Trump, estas rutas son cada vez más complicadas para estas organizaciones. Una vez llega a México, entonces se integra con la producción nacional, y aquí es donde entran los precursores desde China. Los laboratorios clandestinos en México no son operaciones improvisadas en el desierto, son instalaciones industriales con equipos de grado farmacéutico, sistemas de ventilación sofisticados, químicos capacitados y protocolos de seguridad. Decenas y decenas de estos laboratorios han sido clausurados por las autoridades mexicanas a lo largo de los últimos años.
Una vez que la sustancia está lista, entonces viaja hacia Estados Unidos. Los métodos son múltiples: túneles subterráneos con sistemas de ventilación, iluminación eléctrica y rieles para mover cargamentos. Algunos se extienden más de 1 kilómetro bajo la frontera. Hace meses, de hecho, se descubrió un túnel de 600 metros que conectaba Tijuana con San Diego. Vehículos modificados, drones que transportan de entre 5 y 10 kilos por viaje, tráfico de personas y contrabando directo a través de puertos de entrada oficiales, lo que requiere de hecho una red de corrupción entre los agentes de migración de Estados Unidos. Las ganancias son inmensas, en hasta 20 veces el costo de producción. Y aquí es donde surge el verdadero problema de estas organizaciones: todas las ganancias están en efectivo. Aquí es donde las redes chinas de lavado como la de Brother Wang vuelven a entrar. Recogen el efectivo directamente de los distribuidores en ciudades estadounidenses. Los puntos de encuentro son lugares públicos, estacionamientos, restaurantes, casas de seguridad. Luego usan el sistema Hawala, criptomonedas como Bitcoin, y operan casas de cambio y mantienen empresas fachadas en China que reciben pagos legítimos por bienes sobrevalorados. Y el dinero eventualmente se invierte en activos, bienes raíces, negocios legítimos, cuentas en paraísos fiscales. Y con ese dinero ya limpio compran más precursores químicos de China, pagan más a sus socios en Venezuela, expanden sus operaciones en México y el ciclo continúa. Es un sistema perfectamente cerrado que genera cientos de miles de millones de dólares y opera a través de 5 países simultáneamente. En junio del 2025 ocurrió algo extraordinario. Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, se declaró culpable en una corte federal de Nueva York de cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas. Hugo Carvajal no es un criminal común, se trata nada más y nada menos que del jefe de inteligencia militar del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Fue uno de los funcionarios más poderosos del país por décadas y decidió confesarlo todo. En documentos judiciales, Carvajal confirmó la existencia y operación del Cártel de los Soles, describió a detalle cómo altos funcionarios militares coordinaban directamente con los cárteles mexicanos, detalló rutas específicas, métodos de pago y nombres de generales involucrados. Hugo Carvajal incluso confesó su participación directa en el tráfico de drogas, usando claramente pistas dentro del territorio venezolano. La confesión de Carvajal confirmó lo que muchos ya sabíamos, pero nunca se había podido probar completamente: que el narcotráfico en Venezuela no es una actividad criminal que el gobierno combate, sino una actividad criminal que el gobierno dirige. Es una red criminal no solo de narcotráfico, sino también de sobornos y financiación a redes de movimientos políticos comunistas de izquierda que ha funcionado por más de 15 años en toda la región. Carvajal enfrenta cadena perpetua y su confesión, sin duda alguna, confirma lo que se sabía por más de decenas de años. Más de 100.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis relacionadas con opioides. La relación entre Estados Unidos y Venezuela está completamente rota. Estados Unidos no reconoce la dictadura de Nicolás Maduro. No hay canales diplomáticos. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista significa que cualquier cooperación es imposible. Cada vez es más probable un conflicto militar directo que libraría a Venezuela del narcogobierno. En Colombia, además, el presidente Petro también fue sancionado junto a su esposa hace pocos días por vínculos con el narcotráfico fuertemente enlazado a la dictadura venezolana. China, por su parte, niega total responsabilidad, afirmando que ellos no pueden controlar cómo los precursores serán usados. La red que conecta China, Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos no va a desaparecer. Los incentivos económicos son demasiado grandes. Mientras exista demanda masiva de drogas en Estados Unidos, habrá oferta. Otros bancos seguirán facilitando transacciones sospechosas. Otros militares venezolanos seguirán protegiendo los cargamentos. Otros laboratorios chinos seguirán produciendo precursores. Esta es la realidad del narcotráfico en el 2025. No es una guerra que se está ganando, es un negocio que sigue creciendo. Si el video te gustó, por favor suscríbete al canal y compártelo. Deja tu comentario. ¿Crees que esta red alguna vez será desmantelada o que simplemente seguirá evolucionando? Sin más, nos vemos en otro video y cuídate mucho.